Buenas chicos, hoy les traigo el séptimo capítulo del fanfic En busca de la libertad. Les quería agradecer el apoyo que le han dado a la serie, y que casi somos 100 suscriptores. De verdad muchas gracias. Ahora sin más que decir, comenzamos. 12 de mayo de 2022, como piezas de ajedrez, 13:20 p.m. Takuya Yagami Puff. Habían pasado 3 días desde el incidente con los analgésicos opioides. Sabía que el castigo sería severo si alguien descubría la verdad, pero había sido cauteloso. No había dejado ningún rastro que pudiera llevar a mí. Realizaba misiones con un solo propósito: acumular puntos. Hasta ahora, había conseguido 132. Podría llegar a 400 si me lo hubiera propuesto, pero no vine aquí para llevar a mi clase a la cima. Estaba en el puesto 14 y eso me era suficiente. Con el paso de los días, comencé a analizar a Sakurako Tsubaki con más detenimiento. Nos cruzábamos con más frecuencia, y aunque Utomiya casi nunca estaba presente, probablemente estaba ocupado planeando la emboscada de hoy, eso no cambió mi enfoque en Tsubaki. No me esforcé por ganar su confianza, porque sabía que entre nosotros no existía tal cosa. Solo éramos dos personas con un objetivo en común. Sin embargo, mis habilidades sociales y la manera en que manejaba las conversaciones me daban una ligera ventaja. Podría estar equivocado, pero eso nunca me ha pasado antes. La observé en silencio mientras ella hacía cálculos mentales. Sabía que ella también me observaba, y no podía permitirme el lujo de pensar en algo que ella pudiera leer con su aguda intuición. Cualquier error me podría delatar, y eso significaría mi expulsión y la revelación de la verdad. ¿Podrías pasarme la cuarta tableta, Yagami?, dijo Tsubaki sin mirarme directamente. La tableta estaba detrás de mí. Me di la vuelta, la recogí y se la ofrecí. Sabía que esto no era solo un simple pedido. Se avecinaba un tipo de interrogatorio. Supongo que te das cuenta de algo. Noto cómo tienes pensamientos que me podrían llevar a alguna conclusión, Takuya, comentó Tsubaki. Las personas siempre estamos pensando, en momentos importantes o en situaciones cotidianas. Pero no te llevará a ninguna parte, porque no hay nada oculto en lo que imaginas, respondí. Aunque sabía que esto no era del todo cierto, lo presenté como una verdad indiscutible. El cerebro humano es capaz de detectar una mentira comparándola con los recuerdos o el conocimiento previo. Sin embargo, también es susceptible a la confusión. Si permito que ella caiga en ese ciclo, podría seguir buscando una verdad que ya ha sido pronunciada, o peor aún, usarla en mi contra en el futuro. No podía permitir que eso ocurriera. Aunque considero a Tsubaki y a otros en esta preparatoria inferiores, reconozco que tienen la capacidad de razonar. Si dejo que ella se pierda en ese bucle mental, la verdad podría convertirse en su arma más poderosa. Aunque pensándolo bien, esto puede funcionar, pero, ¿qué hay de los otros años?, comenté, manteniendo el mismo tono de voz, aunque algo más suave. Verifiqué que no habrá nadie más que Ayano Koji en esa zona. A menos que alguien lo haya informado, respondió Tsubaki con frialdad. En la sala blanca, aumentan tus capacidades físicas. Si yo mantengo mis instintos en alerta todo el tiempo, no hay razón para dudar que Ayano Koji haga lo mismo, añadí con naturalidad. Tsubaki siguió concentrada en lo suyo. Un rato después, llegó Utomiya. Sabía que iban a hablar de algo privado, así que me limité a salir de su pequeña base de operaciones. Tsubaki Sakurako Puff. Mientras Takuya se alejaba, Utomiya vigilaba para asegurarse de que no estuviera cerca. No quería que nos escuchara mientras conversábamos. Yo, por mi parte, continué con las preparaciones. El plan era perfecto. Sé que esto va a terminar mal, dijo Utomiya, haciendo que volteara a mirarlo. Ambos sabemos que se dará cuenta. Y cuando eso pase, veremos si Yagami hizo algo a nuestras espaldas, añadió. Solo queda esperar. Si algo sale mal, se excusará. De cualquier manera, recibiremos los 20,000,000 de puntos. Aunque, para ser honesta, no me interesa mucho quedarme en esta escuela, comenté, tomando un poco de agua. A ninguno de los dos nos importaba tanto estar aquí. Sin embargo, esta preparatoria era nuestra única opción. Solo quedaba hacer algunas cosas mientras estuviéramos aquí. Utomiya no dijo nada más. El plan no parecía importarle demasiado. Pero por algún motivo, notaba en él un deseo de quedarse, y sospechaba que tenía que ver con expulsar a Takuya Yagami. Cuando volví mi atención a la tableta, una alerta sonó. Kiyokata Ayano Koji ya estaba atrapado. Lo único que quedaba era atacar y ganar, Ayano Koji Puff.
Conforme pasaban los días, me sentía mejor. Tomar medidas que podrían parecer tontas se volvió indispensable. La lista de los primeros puestos fue una buena jugada. Por tiempo limitado, podías gastar 30 puntos para ver las clasificaciones hasta la posición 30. Me encontraba en el lugar 33, y esto no se repetiría, ya que fue exclusivo del día 10 de mayo. A diferencia del principio, apenas me crucé con alguien. Solo veía a otros estudiantes por las misiones, en su mayoría de tercer año. 10 de mayo de 2022, interrogatorio. Después del altercado con Tsubasa Nanase, no volví a verla, lo cual era positivo en cierto sentido, aunque en otro no tanto. En cuanto al problema del agua con analgésicos opioides, se reunieron todos los afectados. Masumi Kamuro mencionó que yo también fui uno de los afectados, sugiriendo que me alejara de Arisu Sakayanagi. Esto era algo que la misma líder había ordenado, ya que envió a Kamuro a espiar esa pequeña reunión. La odié por hacerme caminar de 6B a 2I, especialmente porque aún no estaba en condiciones de caminar tanto. Antes de llegar, me dejó avanzar 2 casillas por mi cuenta. Al llegar, vi a los 4 afectados por el agua. Ibuki Mio de la clase 2C, Andou Sayo y Moriyama Sumusu de la clase 2B. Al verme llegar, las ideas comenzaron a invadir sus mentes. Los profesores presentes eran Mashima de la clase 2A, Chabashira de mi clase 2D y Shiba de 1D. Nos pidieron que relatáramos lo sucedido. Chabashira se dirigió a Andou Sayo y Moriyama Sumusu, Shiba a Ibuki Mio, y a mí me tocó el profesor Mashima. Obviamente, no podía contar que ya sabía que mi agua estaba contaminada con analgésicos, ni que permití que una alumna de primero me noqueara. Aunque tenía pruebas de lo sucedido, no daría esa versión. Dime, Kiyokata Ayanokoji, ¿de dónde tomaste la botella de agua? Preguntó Mashima. Las botellas de agua fueron colocadas en zonas cercanas a la mía, es decir, cerca de 6D. Podría apostar que las botellas estaban en 5E, 6E. 7D, respondí con firmeza. En esa zona encontré la botella de agua, agregué. ¿Cómo la encontraste específicamente? Preguntó Mashima. La encontré debajo de un árbol. Sé que hay muchos, pero recuerdo que tenía unas ramas bastante singulares, comenté, recordando que ese árbol tenía ramas con forma de letra W. Parecía que todo iba a salir bien. Todos estaban atentos a mi testimonio, incluyendo los presentes y Kamuro, que estaba escondida. Pero entonces, Mashima me mostró algo que no había anticipado. Está bien, pero ¿puedes explicarme esta foto? Dijo, mientras me mostraba una imagen de Takuya entregándome las 2 botellas de agua. Con esto, Mashima parecía querer confirmar si Takuya fue quien las llevó. Mientras relataba mi versión de los hechos, escuché a Ibuki mencionar que había visto a alguien, aunque no recordaba bien su aspecto. Sí, ayer Takuya Yagami, de la clase primero B, me dio esas botellas. Horas antes le había dado varias cosas y él estaba escaso de agua. Eso podría explicar una parte, pero ¿por qué llevarte un agua que posiblemente contenga algo? Todas las miradas se enfocaron en mí. Sabía que era el más sospechoso. No iba a decir la verdad, no porque quisiera proteger a Takuya, sino porque si mencionaba al verdadero culpable, este podría usar mentiras en mi contra o hacer que otros refuercen una versión que me llevaría a la expulsión más rápido. Sabía que preguntarían la versión de Takuya, pero debía dar una respuesta que no pudieran usar en mi contra. Llevé la botella porque pensé que no habría problemas. Sabía que las zonas cercanas eran seguras y no había señales de que algo estuviera mal. Además, la situación ese día era complicada. Necesitaba agua y las opciones eran limitadas. Preferí no arriesgarme a deshidratarme, así que tomé lo que estaba disponible. Lo único que quedaba era que el engaño funcionara. Nadie comentó nada más. Estaban procesando la información y buscando conectar mis palabras con los hechos de los demás. Bien, eso responde a mis preguntas por ahora, dijo Mashima, aunque aún parecía dudar. Para mí, es lo más lógico. Pronto se sabrá la verdad, ahora queda resolver el otro problema, comentó Chabashira. Lo entiendo, Chabashira. Aunque será difícil, ya que no hay pruebas de quién pudo haber golpeado a los alumnos, respondió Mashima. Todos lo miramos por esas palabras, pero con señas nos indicaron que nos retiráramos. De los presentes, Mio Ibuki se acercó a mí. Los demás se fueron y quedamos solos. No me creo tu versión, Ayanokoji, comentó, con una mirada seria. ¿Y cuál sería la verdad para ti? Dije, inclinando un poco la cabeza hacia el lado derecho. Tengo algunas ideas en mente. La más loca es que tú fuiste quien hizo eso.
Si esa es una de tus ideas, todas serán incorrectas, respondí, lo que no le agradó a Ibuki, quien parecía lista para golpearme otra vez. Sin embargo, sus impulsos se desvanecieron al notar que no la estaba mirando a ella, sino a alguien que nos observaba de lejos. Cuando se dio la vuelta, vio que era el profesor Shiba Katsunori, quien terminó alejándose. Ese tipo no me da buena espina, comentó Ibuki. Por una vez, estábamos de acuerdo. Para nada daba buena espina. Sabía que había otras intenciones detrás de todo esto. La mentira que había dicho era principalmente por él. Podía llevarle la información a Tsukishiro. El día que terminó la reunión con Nanase y Ousen, fui a la dirección y, a lo lejos, pude verlo. Supongo que ellos también me vieron a través de las cámaras, obviamente. Y ahora volviendo al día actual, 12 de mayo de 2022, como piezas de ajedrez, 13:18 p.m. Ayanoko Hipov, el 11 de mayo comencé a acumular puntos, alcanzando un total de 120. Ese mismo día, gasté 50 en escáneres. Sabía lo que me esperaba, por lo que decidí no usarlos. La nota de Takuya Yagami, que había mencionado hace unos días, me advertía de una gran emboscada. Era obligatorio asistir. Mi misión se llevaría a cabo entre las áreas 3F y 3G. Con la pequeña meseta en 3F y el terreno montañoso en general, la única escapatoria sería atravesar 3G hacia 2G. Faltaban 2 minutos para que comenzara mi misión. Si los atacantes llegaban, sabría qué hacer. Ya tenía mi plan preparado. Hola, Ayano Koji. Qué gusto verte. Dijo una voz familiar. Al girar, vi que era Onami Ichinose. Onami, ¿qué haces aquí? Pregunté, sorprendido. Bueno, Ando Usayo y Moriyama Sumusu me contaron lo que te pasó. ¿Estás bien? Lo digo porque los analgésicos pueden tener efectos secundarios. Miré mi reloj. 13:19. Faltaba solo 1 minuto para que la emboscada comenzara. Estaba en el lugar exacto de mi misión, y mis sentidos confirmaban que era cierto. Sentía a varias personas acercándose. No solo vine por eso, bueno, no sé si este sea el momento, pero quería decirte algo. Comentó Ichinose, bajando la mirada y sonrojándose. El segundero marcó la hora exacta. La acción estaba a punto de comenzar. Aunque vinieran por mí, Ichinose también estaría en peligro. No podía arriesgarme a que la lastimaran. Si nos atrapaban y fabricaban una historia convincente, nunca volveríamos a ver esta preparatoria. Onami, espero que no digas ni una palabra de lo que va a pasar. Le dije, mirando hacia los árboles, donde ya se empezaban a notar las siluetas de algunos alumnos. ¿A qué te refieres, Kiyotaka? Preguntó, confundida. Sin darle tiempo a reaccionar, la tomé en brazos. Se puso visiblemente nerviosa y su rostro cambió de color. Iba a preguntarme por qué lo hacía, pero no hubo tiempo. Comenzamos a escapar. El terreno entre 3F y 3G era montañoso, lleno de pequeñas mesetas que dificultaban el paso. La opción más segura era retroceder a 3E, pero estaba más cerca de 3G, donde había más alumnos. Corrí a máxima velocidad hacia 3G. En menos de 10 segundos llegué a la zona. Tenía que llegar a 4G, era arriesgado. Pero si lograba llegar a 5G, donde los árboles estaban tan juntos, podríamos usar eso para escapar. Me concentré en el camino. Estábamos yendo directo a la boca del lobo. Me detuve un segundo al ver a 4 chicos altos. ¿Qué está pasando, Kiyotaka? Dijo una tensa Ichinose. Solo sujétate fuerte. Le respondí, mientras más alumnos se acercaban por detrás. Ella me abrazó rápidamente, y pude sentir cómo su corazón latía a toda velocidad. Los 4 chicos empezaron a acercarse, aprovechando la pendiente descendente. Corrí directo hacia ellos, esquivando un intento de atraparme. Seguía corriendo hacia el centro cuando sentí que uno de ellos casi me agarraba la chamarra. Onami gritó con fuerza, así que decidí desviarme hacia el borde, donde el terreno era más irregular. No pudo seguirme el paso. Al desviarme, me encontré con rocas sueltas y pendientes empinadas. Me dirigí al este, bordeando las zonas más peligrosas con precisión. Los sonidos de los perseguidores se iban apagando, señal de que el desvío había funcionado. Su plan había sido neutralizado. Sabía que eventualmente llegaríamos a un área más plana, y ahí podrían reagruparse. Necesitaba hacer algo más para distraerlos. Pasamos por un grupo de rocas grandes, lo suficientemente grandes para proporcionarnos una cobertura temporal. Me detuve un momento detrás de ellas, agachándome con Onami aún en brazos.
Ella no dijo nada, pero sus ojos reflejaban su creciente ansiedad. Necesitaba tranquilizarla, pero también pensar rápido. No había tiempo para más explicaciones. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, aunque aún algo distantes. Tendrían que cruzar la pendiente antes de llegar a nuestra posición, lo que nos daba una pequeña ventaja. Respiré hondo, ajusté mi agarre sobre Onami y reanudamos la carrera. Finalmente, el terreno comenzó a nivelarse a medida que nos acercábamos a 5G. El paisaje era menos accidentado, pero la vegetación se volvía más densa, ofreciendo una nueva forma de cobertura. Sabía que, aunque habíamos ganado algo de tiempo, no estábamos completamente seguros. Sin embargo, si lograba llegar a la parte más espesa del bosque en 5G, podríamos tener una oportunidad real de escondernos entre los árboles. Miré a Onami. Estaba empezando a recuperarse del shock inicial, pero seguía tensa. Sabía que debía mantener la calma por ella, mostrar que tenía el control, aunque la situación era más peligrosa de lo que quería admitir. ¿Cómo lo llevas?, le pregunté mientras continuábamos avanzando rápidamente. Estoy bien, creo, respondió, aunque su voz delataba su nerviosismo. Si Karuizawa me viera así, estaría muerto. Por suerte, Takuya pensaba que estaría solo. Si lo tuviera enfrente, le diría que estaba equivocado. El denso follaje del bosque finalmente nos envolvió cuando llegamos a 5G. Aquí, los árboles eran altos y estaban tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Era el refugio perfecto para ocultarnos, al menos por un tiempo. Nos adentramos más en el bosque, utilizando la vegetación para cubrir nuestro rastro. El silencio era abrumador, solo roto por el crujido ocasional de ramas bajo mis pies. Estaba concentrado en avanzar sin dejar pistas evidentes para nuestros perseguidores, quienes, esperaba, todavía estaban desorientados por el cambio de dirección. Después de unos minutos, encontré un pequeño claro rodeado de matorrales. Era un buen lugar para detenernos brevemente y evaluar la situación, sobre todo porque sentía que los malditos analgésicos estaban comenzando a hacer efecto. Sentía que Onami me estaba hablando, pero mi conciencia cayó junto con mi cuerpo por dos vez. Un rato después, desperté con la sensación de que había pasado mucho tiempo, pero la brisa y la luz del sol indicaban que no había sido así. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde me desmayé, lo que me resultó extraño. Sentí algo cálido bajo mi cabeza y, al mirar mejor, vi que estaba recostado en las piernas de Ichinose. Al verme despertar, soltó un pequeño suspiro de alivio. «Qué bueno que despertaste, me tenías preocupada», dijo mientras tocaba suavemente mi rostro. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que me desmayé?», pregunté, apartándome de sus piernas para sentarme. «Fueron solo 14 minutos». «No fue mucho tiempo», respondió, aunque noté que su rostro estaba un poco sonrojado, lo cual me llamó la atención. «¿Sucede algo, Onami?», pregunté, observándola con detenimiento. Su tono de piel se había vuelto de un rojo intenso, más marcado que cuando la cargué durante la fuga. No entendía muy bien a qué se debía eso. «Cuando te desmayaste, caíste encima de mí, y sobre mis pechos», comentó nerviosa, evitando mi mirada. Sentí una incomodidad inmediata al escuchar eso, especialmente porque no recordaba bien lo que había pasado. Sin embargo, sabía que tenía que enfocarme en lo que venía, el examen aún estaba en curso. «Lo siento mucho, sé que no fue intencional, pero entiendo que te sentiste incómoda», le dije, mirándola directamente a los ojos. «No te preocupes, no me enfadé por eso». «Sé que no lo hiciste con esa intención», respondió, aún un poco nerviosa, pero sonriendo para suavizar la situación. «Por favor, no comentes nada de esto con nadie, Ichinose», le pedí mientras me levantaba. «De acuerdo, no diré nada, Ayano Koji-san», contestó, poniéndose de pie. Antes de que pudiera reaccionar, Ichinose se inclinó y me dio un beso en la mejilla, luego salió corriendo a toda velocidad. Al final, había perdido la oportunidad de completar una prueba especial que necesitaba, pero las dinámicas habían cambiado, y tendría que adaptarme a los últimos días. Orikita Suzune Pof. El examen estaba llegando a su fin, y había desarrollado mi propia estrategia para sobrevivir por mi cuenta. Todo lo que he aprendido y evolucionado en el último año me ha servido bien hasta ahora. Aunque todavía cometo errores, sé que es algo normal. Soy joven, y me quedan muchos años para mejorar cada día. Estaba en el puesto número 14, con 160 puntos. Quedaban, a lo mucho, 2 o 3 días más del examen. Al igual que Ayano Koji, no quería entrar en el top 10 hasta el final.
Había enfrentado problemas, como los que me causó Nagumo, pero al controlar mis impulsos, logré mantenerme firme. Mi objetivo es avanzar para convertirme en una buena líder de clase. Entiendo que para que los demás mejoren, primero tengo que mejorar yo misma. Poco a poco, me estoy dando cuenta de ello. De vuelta al presente, las misiones del día 12 de mayo habían terminado, y me sentía agotada y exhausta. Me senté en una roca por unos momentos para pensar cómo llevaría a cabo el final del examen. Sin embargo, esa tranquilidad se vio interrumpida cuando escuché a alguien gritar mi nombre con una energía desbordante. A primera vista, uno podría pensar que era alguien amigable, pero era todo lo contrario. Se trataba de Kushida Kikyo. Horikita-san, tenía muchas ganas de verte. Dijo con su habitual sonrisa. Eso es una verdad teñida de mentira, Kushida. Respondí, esperando ver su reacción. Eso es hiriente, Horikita. No nos hemos visto en una semana, esto es una buena señal. Dijo alegremente. Para nada era una buena señal. Significaba muchas cosas negativas. Pero recordé un libro que leí, y decidí que debía dejar de pensar siempre lo peor de la gente. Justo cuando estaba a punto de hablar, otra persona se nos acercó. Como si fuera una broma del destino, se trataba de Ibuki mío, que no tenía muy buen aspecto. Dios mío, Ibuki, estás tan mal que me dan ganas de hacer lo mismo para que no te sientas mal, dijo Kushida en tono de broma. Por la expresión de Ibuki, era evidente que no respondería con palabras, sino con golpes. Me coloqué entre las dos para evitar una pelea. Basta, esto no nos llevará a nada, dije, extendiendo los brazos para mantener cierta distancia entre ellas. Esta maldita doble cara empezó, espetó Ibuki con rabia contenida. Lo único que hice fue darte un lindo cumplido, dijo Kushida con una voz tímida, lo que solo hizo que Ibuki se enfadara más. Ibuki intentó apartarme, pero tomé sus brazos y la tumbé al suelo. Se levantó rápidamente, pero entendió que, en su estado, era mejor retirarse. Por otro lado, le lancé a Kushida una mirada fría, como una advertencia. No dijo nada más, pero era evidente que disfrutaba ver a Ibuki humillada. Aunque, sabiendo cómo es Kushida, también estaría feliz si yo fuera la humillada. A veces no sé a quién odia más. Parecía que la calma había vuelto, pero como dice el dicho, la calma antes de la tormenta. De repente, las tres sentimos la presencia de alguien acercándose a gran velocidad. Era ágil, demasiado ágil. Sus intenciones eran claras. Por su patrón de movimiento, su objetivo era Kushida. Ella también lo notó y logró esquivarlo, y yo me interpuse, bloqueando el golpe que iba dirigido a ella y alejando a la atacante. Finalmente, cuando pude ver su rostro, reconocí de quién se trataba, Ichika Amasawa. No tenía idea de por qué había venido a atacarnos. Ibuki, impulsiva como siempre, se lanzó contra ella, pero Amasawa la desvió con facilidad, como si fuera un muñeco, lanzándola contra Kushida. Ambas se pusieron de pie, claramente enfadadas. ¿Quién demonios es ella? ¿Es de primer año? Preguntó Ibuki con incredulidad. Sí, es Ichika Amasawa, la he visto con Ayano Koji y Takuya en algunas ocasiones, respondió Kushida. ¿Qué es lo que necesitas, Amasawa? Pregunté con firmeza, mientras Ibuki y Kushida se colocaban a mi lado, listas para lo que pudiera pasar. Amasawa sonrió de manera perturbadora, mirándonos a todas, pero fijando una mirada particular en mí. Tranquilas, esto será sin dolor, dijo, dejando de sonreír y adoptando una expresión seria. Se puso en guardia, y su aura se volvió cada vez más pesada. La atmósfera era tan tensa que parecía que un asesinato estaba por ocurrir. Esa era la única vibra que flotaba en el aire. Hasta aquí el 7º capítulo. Como siempre digo, en Wattpad la historia va más avanzada e incluso está por terminar en estas semanas. Y quería decirles que estoy planeando, aparte de sacar la segunda temporada, de sacar otros 2 fanfics de Kote, pronto haré una encuesta pidiendo su opinión. Sin más que decir, hasta la próxima.